Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este viernes 26 de enero. Iniciamos a nivel internacional. Empezamos un poco distintos hoy porque hay una noticia internacional extremadamente importante y es la decisión de la Corte Internacional de Justicia de no descartar el caso por genocidio contra Israel. Sin embargo, no se ha ordenado un cese al fuego. La Corte Internacional de Justicia dio a conocer hoy un fallo provisional en el cual ha decidido no rechazar el caso por genocidio en Gaza, tal y como le había solicitado Israel. Además, el tribunal le exige a Israel que tome medidas para prevenir actos genocidas y que permita la entrada de ayuda humanitaria, pero no le ha ordenado un cese al fuego. La presidenta de la Corte Internacional de Justicia, Joan Donoghue, leyó la esperada decisión tomada por un panel de 17 jueces y afirmó que el tribunal no desestimaría el caso. El máximo tribunal de las Naciones Unidas ha tomado la decisión de dictaminar medidas cautelares después de rechazar la petición de Israel de desestimar el caso, alegando que ellos han actuado en defensa propia por el ataque perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre. Aunque la Corte Internacional de Justicia no se ha pronunciado todavía sobre si Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza, sí ha reconocido que al menos algunos actos perpetrados parecen poder caer en el marco de la Convención de Genocidio, según lo manifestó la jueza Donoghue, quien es la presidenta de la Corte, en referencia al documento de las Naciones Unidas que describe lo que es un genocidio. La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica lo explicó a su salida del tribunal tras escuchar el fallo. Escuchemos a Nadeli Pandor, ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica. Recuerden que hoy lo que se estaba decidiendo no era la acusación de genocidio. Lo que se estaba tratando eran las medidas provisionales. Está claro que la Corte dice que existen ciertas circunstancias en las cuales es plausible que se haya cometido actos genocidas. Esto significa, por supuesto, que cuando se aborde el caso de fondo, si la conclusión es que ha habido un genocidio, aquellos países que nos han ayudado se convierten en parte de la infracción de acuerdo con la Convención. Este es un mensaje importante para los aliados de Israel. Pero siguiendo con el fallo, la magistrada reconoció el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio. El tribunal considera que la población civil sigue siendo extremadamente vulnerable y que la catastrófica situación humanitaria en la franja corre un grave riesgo de deteriorarse aún más antes de que el tribunal dicte una sentencia definitiva, dice el argumento. Las otras medidas urgentes que debe aplicar Israel, según decretó el tribunal, son perseguir los discursos que inciten el genocidio contra el pueblo palestino, también el de permitir con efecto inmediato la entrada de servicios médicos y asistencia humanitaria en el territorio palestino, que se encuentra bajo un férreo bloqueo desde el pasado 7 de octubre. Finalmente, informar en el plazo de un mes al tribunal sobre la aplicación de todas estas medidas, informes sobre los que Sudáfrica podrá hacer alegaciones. Y de inmediato, Sudáfrica e Israel reaccionaron al fallo de la Corte Internacional de Justicia. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó como indignante el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que rechazó descartar el caso por genocidio contra Israel llevado a ese tribunal por Sudáfrica. Por su lado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y su ministra de Relaciones Exteriores también valoraron la sentencia como una victoria del derecho internacional. Escuchemos las reacciones de ambos países. Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering
El compromiso de Israel con el derecho internacional es inquebrantable. Igual de inquebrantable es nuestro compromiso sagrado de continuar defendiendo a nuestro país y a nuestra gente. Como cualquier país, Israel tiene el derecho inherente a defenderse. El vil intento de negarle a Israel ese derecho fundamental es una discriminación flagrante contra el Estado judío y nos fue rechazado. La acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, es indignante, y la gente decente de todo el mundo debería rechazarla. Hoy, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó una sentencia que es una victoria para el derecho internacional, para los derechos humanos y sobre todo para la justicia. Y a propósito de este tema, ya aquí en Canadá, Jagmeet Singh le está pidiendo a Trudeau que le exija a Israel que cumpla con la orden de la Corte Internacional de Justicia. El líder del NDP, Jagmeet Singh, reaccionó al fallo de la Corte Internacional de Justicia, llamando al gobierno y al primer ministro Trudeau a exigirle a Israel que cumpla con sus disposiciones. Justin Trudeau debe respetar la decisión de la Corte Internacional de Justicia y de inmediato llamar al gobierno de Israel a cumplir con las medidas provisionales, así lo dice Singh en un comunicado. Canadá debe exigir un cese al fuego, la ayuda humanitaria, la liberación de los rehenes, el fin de la venta de armas y el apoyo al trabajo de la Corte Criminal Internacional para investigar y perseguir todos los crímenes en la región, así concluyó Jagmeet Singh su comunicado. Y pasando a otro tema, Pierre Poilievre pide que se reimponga el requisito de visa a los mexicanos. El líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, emitió una declaración en la cual le pide al gobierno de Trudeau que reimponga los requisitos de visado a los mexicanos. La declaración, que está colgada en la página web del Partido Conservador, dice exactamente lo siguiente. En el 2016, el gobierno de Trudeau levantó los requisitos de visado a México que el anterior gobierno conservador introdujo, lo que llevó a un aumento del fraude y el abuso en el sistema de asilo, poniendo a prueba la capacidad de Canadá para proporcionar servicios y creando largas demoras en el procesamiento de los solicitantes de asilo legítimos ante la Junta de Inmigración y Refugiados. Así dice la declaración. En poco más de un año, la Junta de Inmigración y Refugiados ha informado de un enorme aumento en las solicitudes de los visitantes mexicanos, de solo 250 solicitudes en el 2016 a 17,490 solicitudes en el 2023, con solo un 11% de las solicitudes del 2023 resultando en la concesión de asilo. Además, existe una gran preocupación por la implicación del crimen organizado que utiliza el sistema para dedicarse al tráfico de personas, así dice el comunicado de Poilievre. Está claro que el gobierno de Trudeau creó este problema y ahora debe tomar medidas para solucionarlo. Los conservadores piden al gobierno de Trudeau que reintroduzca la obligación de visado para evitar que se siga abusando del sistema de asilo que sobrecarga los recursos que deberían estar ayudando a aquellos con solicitudes de asilo legítimas. Así concluye el comunicado del Partido Conservador y Poilievre. Este debate sobre la reinstauración del visado para México volvió a la palestra desde la semana pasada, cuando el premier de Quebec, François Legault, pidió al gobierno federal reducir el número de solicitantes de asilo, ya que según él, su provincia no da abasto ante el incremento de solicitudes en los últimos años. En su carta señaló como una de las causas la flexibilidad de que los mexicanos puedan viajar a Canadá sin necesidad de una visa, y ahora Poilievre y los conservadores se están uniendo a ese reclamo. Recordamos que el requisito de visado para los mexicanos fue levantado en el año 2016 por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau. Y amigos, Danielle Smith está siendo criticada por participar en los eventos de Tucker Carlson. La premier de Alberta, Danielle Smith, está siendo criticada por haber participado de varios eventos que realizó en Canadá el ex presentador de Fox, Tucker Carlson, tanto en Calgary como en Edmonton. Carlson fue despedido de la cadena Fox el año pasado tras llegar a un acuerdo por haber hecho declaraciones electorales falsas. Ha sido acusado de difundir retórica peligrosa y desinformación en torno a la política, temas como inmigración y la religión, y que arrancó una serie de eventos en el país diciendo que venía a liberar a Canadá.
Unas 4,000 personas asistieron al discurso de Carlson por la tarde y a 2 sesiones de preguntas y respuestas en el centro de convenciones de TELUS en Calgary y al día siguiente en Edmonton. Smith también cenó con el comentarista. La premier respondió a los cuestionamientos por compartir podio con la figura que dice que los inmigrantes hacen que Estados Unidos sea más pobre y sucio y que se ha burlado constantemente de la defensa de Ucrania contra la invasión de Rusia. Vamos a escuchar cómo justificó Daniel Smith su participación en estos eventos. No hago una prueba de selección para asegurarme de que todas las personas que me entrevistan coinciden al 100% con lo que yo creo, y no espero que lo hagan. Doy muchas entrevistas, desde la CBC hasta los medios alternativos, porque mi trabajo es llevar el mensaje de Alberta. Quería que alguien que tiene una voz muy escuchada en América supiera que somos socios y que podemos proveer seguridad energética. Ayer un grupo de ministros liberales federales, entre ellos Randy Boissonnault, quien es además MP del centro de Edmonton, criticó duramente la participación de Smith en estos eventos de Tucker. Escuchemos cómo lo dijo. Daniel Smith. Que Daniel Smith traiga al portavoz de MAGA, el ala de la extrema derecha de los republicanos, al centro de Edmonton para arrojar odio contra las personas LGBTQ es deplorable y no lo soportaremos. Puedes tener un discurso respetuoso en este país, puedes defender un tema con energía en una reunión entre la provincia y los federales. Todo eso es legítimo, pero no convocas a los perros de los ultraconservadores de MAGA para venir y de alguna manera asustarnos, tratar de asustarnos y tratar de incitar a la violencia contra los políticos de cualquier tendencia. Y pasando a otra información, Ontario está tomando medidas con el tema del problema de los estudiantes internacionales. Ontario está poniendo en marcha una serie de medidas para proteger a los estudiantes y mejorar la integridad de la enseñanza postsecundaria en Ontario, aunque sin comprometerse por el momento a aumentar directamente la financiación de ese sector. Días después de que el gobierno federal impuso un nuevo límite al número de estudiantes internacionales que pueden ser admitidos en Canadá, el gobierno de Ontario anunció hoy que impondrá una moratoria a las nuevas asociaciones público-privadas de universidades, el sector en el que más ha crecido la matriculación internacional en los últimos años. Estas asociaciones, que permiten a los graduados de universidades privadas obtener credenciales de universidades públicas y los codiciados permisos de trabajo después de la graduación, están autorizadas por el gobierno de Ontario y se han convertido en una fuente creciente de preocupación en lo que respecta a la calidad de la educación impartida por algunos de los socios privados. Los problemas derivados del reciente aumento del número de estudiantes que vienen a Canadá, como las prácticas abusivas de los reclutadores, de malos actores, la desinformación sobre la ciudadanía y la residencia permanente, las falsas promesas de empleo garantizado y el alojamiento inadecuado para los estudiantes, exigen una atención inmediata y una acción conjunta. Así lo declaró Jill Dunlop, quien es la ministra de Colegios y Universidades, en un comunicado. Todavía hay pocos detalles sobre las nuevas medidas de la provincia, pero incluyen las siguientes: mayor supervisión del proceso de aprobación de todos los programas para estudiantes internacionales de enseñanza postsecundaria, integrar los esfuerzos de ejecución en todos los ministerios para reforzar la supervisión de los colegios profesionales y garantizar respuestas oportunas a las preocupaciones y quejas, y exigir a todos los colegios y universidades que garanticen la disponibilidad de alojamiento para los estudiantes internacionales. Este lunes, el ministro federal de Inmigración, Mark Miller, anunció que Canadá aplicará un tope de 2 años a los permisos de estudios internacionales con el objetivo de reducir el número de permisos en un 35% con respecto al año pasado. Ese tope se aplicará durante los próximos 2 años y no será efectivo para los estudiantes de máster y doctorado. Vamos a una breve pausa y al volver nos vamos al plano internacional. Más informaciones en el día de hoy. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.
Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Señores, está en vilo el acuerdo sobre seguridad fronteriza y Ucrania en los Estados Unidos. Un acuerdo bipartidista en el Senado para vincular las medidas de control fronterizo con la ayuda a Ucrania enfrenta a un posible colapso, ya que los senadores republicanos se mostraban cada vez más recelosos de un pacto que Donald Trump, el probable candidato presidencial republicano, dice que es absurdo. Los negociadores del Senado llevan semanas esforzándose por cerrar un acuerdo minuciosamente negociado sobre la política fronteriza y de inmigración que pretende frenar el número de migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. Pero ahora que las negociaciones se han alargado durante semanas, la política típica de un año electoral y las exigencias de Trump lo están entorpeciendo. Lo que está en juego es un plan que tanto el presidente Joe Biden como el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, han elaborado durante meses con la esperanza de convencer al Congreso para que apruebe la ayuda de Ucrania. Estados Unidos se ha quedado sin dinero para abastecer a Ucrania, lo que podría dejar al país sin suministros sólidos de munición y misiles para defenderse de la invasión rusa. Trump redobló sus críticas hacia el posible pacto en el día de ayer, escribiendo 2 largas publicaciones en su plataforma de redes sociales en las que dijo que sería absurdo en términos de seguridad fronteriza y otro regalo para los demócratas de la izquierda radical en un momento en que Biden intenta ser reelegido. El exmandatario dijo que es mejor que el Senado no llegue a un acuerdo, incluso si eso significa que el país se cierre durante cierto tiempo, y no propuso tampoco alguna alternativa política. Vamos a hablar ahora sobre los migrantes fallecidos en refugios de Nueva York. Ha muerto una menor en un albergue municipal de Nueva York y esto suma ya al menos 6 muertes en los refugios de la Gran Manzana desde el 2022, mientras se agudiza la batalla por la crisis migratoria entre activistas y el gobierno municipal. Ángela González, de La Voz de América, tiene el reportaje. Murió otra menor migrante en un refugio municipal en Nueva York. Se trata de una bebé de 3 meses que fue declarada muerta luego de ser llevada al hospital el pasado domingo. Las autoridades investigan la causa del deceso y hasta el momento no han practicado arrestos. Esta migrante venezolana que vive en un hotel convertido en refugio dice que allí se les presta atención médica. Trabajadores sociales ahí para que atiendan a los niños en cuestión de que se enfermen. O sea, doctoras, médicos, todo eso hay en los hoteles. Ya varios migrantes han muerto en refugios municipales. En diciembre un niño de 11 años perdió la vida. En mayo una niña de 4 meses fue encontrada inconsciente y 2 adultos han muerto por suicidio en albergues desde que comenzaron a llegar los migrantes en la primavera de 2022. A mediados de enero, un hombre de 24 años murió acuchillado. Activistas han criticado las políticas de refugio para migrantes de la ciudad. Se les debe proporcionar como mínimo un lugar seguro, digno y accesible donde alojarse. Ese es un derecho constitucional en el estado de Nueva York, pero la ciudad ahora ha establecido varios límites y obstáculos. El alcalde de la ciudad mantiene su postura de limitar a 30 días la estadía para personas solas y a 60 para familias en los refugios municipales. La gente dice que es inhumano señalar que los migrantes deben permanecer allí por un tiempo limitado, pero no podemos construir otro sistema de refugios. Decir que pueden quedarse todo el tiempo que quieran o necesiten y que los contribuyentes van a pagar por alimentación, ropa y otros gastos simplemente no es económicamente factible. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos temperaturas entre 5 y 1 grado y hay lluvias pronosticadas. Las temperaturas empezarán a bajar el domingo cuando tendremos mínima de -2. Nos vamos hacia Ottawa, donde mañana tendremos temperaturas entre 2 y -4. Estará nublado. En Montreal, por su parte, mañana tendremos temperaturas entre 0 y -1. También cielos nublados. Hacia el otro lado del país, en Vancouver, temperaturas entre 11 y 12 grados y estará lloviendo. Mientras que en Calgary tendremos cielos parcialmente nublados y temperaturas entre 7 y 1 grado.
Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta el próximo lunes. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.